¿Alguna vez has sentido que estás cargando algo que ya deberías haber soltado hace mucho tiempo? No hablo de responsabilidades, no hablo de compromisos, hablo de ese peso invisible que llevas dentro, ese que nadie ve, ese que no aparece en ninguna conversación pero que está ahí cada mañana, cuando abres los ojos. Puede ser una culpa antigua, puede ser el recuerdo de algo que hiciste y que todavía no te perdonas. Puede ser el resentimiento hacia alguien que te hirió y que nunca pidió perdón. Puede ser la sensación de haber fallado en algo que era importante. Y llevas años caminando con eso encima, acostumbrándote al peso, creyendo que es parte de ti. Si algo de esto resonó dentro de ti, quédate. Porque hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Quiere quitarte de encima lo que nunca fue tuyo cargar. Respira hondo antes de seguir. Este mensaje no es para que corras, es para que descanses. Hay una escena en los Evangelios que siempre me ha conmovido profundamente. Una mujer llega a casa de un hombre religioso donde Jesús estaba comiendo. Ella no había sido invitada. Todos en ese pueblo sabían quién era y qué había hecho. Su historia era conocida y su reputación estaba destruida. Entra sin permiso, se acerca a Jesús por detrás y empieza a llorar. Llora tanto que sus lágrimas mojan los pies de él y con su propio cabello los seca, luego rompe un frasco de perfume costoso y lo derrama sobre ellos. Todos en la sala se incomodan. El dueño de casa piensa para sí mismo que si Jesús supiera qué clase de mujer es esa, no dejaría que lo tocara. Y Jesús, que escuchó ese pensamiento sin que nadie lo dijera en voz alta, responde con una frase que cambió la vida de ella para siempre. Le dice a la mujer: «Tus pecados te son perdonados, ve en paz». No le pidió explicaciones, no le hizo repasar la lista de sus errores. No la humilló delante de los demás, solo la liberó. Y quiero que entiendas algo. Esa mujer entró a esa casa cargando el peso de años y salió caminando ligera. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tal vez has vivido pensando que hay cosas en tu pasado tan pesadas que Dios no las puede tocar, que hay decisiones que tomaste que te descalificaron para siempre, que hay heridas que causaste o que te causaron y que ya no tienen arreglo. Pero esa idea no viene de Dios. Esa idea viene de un lugar mucho más oscuro. Hay una diferencia enorme entre la convicción y la condenación, y confundirlas ha destruido la paz de muchas personas. La convicción es cuando Dios te muestra algo que debes cambiar, con claridad, con amor, señalando una salida. Duele, pero libera, te lleva hacia adelante. La condenación es distinta. Es una voz que repite lo mismo una y otra vez, sin ofrecer solución, que te recuerda tu error a las 3 de la mañana, que te dice que eres eso que hiciste, que no menciona el perdón, solo el castigo, y esa voz te deja paralizado. Dios convence para restaurar, el enemigo condena para paralizar. Si la voz que escuchas en tu cabeza solo te acusa sin darte esperanza, esa voz no es la de tu Padre. Detente un segundo y piensa en esto. Si Dios ya perdonó lo que confesaste, ¿quién eres tú para seguir cobrándote? Suena fuerte, pero es una pregunta necesaria, porque hay personas que viven pagando una deuda que ya fue saldada, que se castigan por algo que el cielo ya archivó, que se niegan el descanso porque sienten que no lo merecen. Y mientras tanto, Dios los mira con ternura, esperando que reciban lo que ya está disponible. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase: «Hoy suelto lo que ya fue perdonado». Escríbela con intención, no como una fórmula, sino como un acto de entrega. Porque hay palabras que cuando se declaran empiezan a producir un cambio dentro del alma, y a veces ese pequeño gesto es el comienzo de una libertad que llevabas años esperando. Ahora, sigamos caminando juntos. Quiero hablarte del peso más difícil de soltar. No es la culpa, es el resentimiento.
Casi todos hemos sido heridos por alguien, un padre ausente, una traición de quien menos esperábamos, palabras que se dijeron en un momento y que quedaron grabadas para siempre, una injusticia que nadie reconoció. Y algo curioso ocurre con el resentimiento. Se siente como justicia, se siente como protección, se siente como si al mantenerlo estuviéramos defendiendo nuestro valor. Pero el resentimiento no daña a quien te hirió. Muchas veces esa persona ni siquiera sabe lo que sientes. Sigue con su vida mientras tú cargas la piedra. Alguien lo describió una vez de una forma que se me quedó grabada. El rencor es como beber veneno esperando que muera el otro. Y Dios no te pide que perdones porque la persona lo merezca. Te pide que perdones porque tú mereces ser libre. Ojo con algo importante. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tengas que volver a confiar en quien demostró que no era confiable. No significa que debas exponerte otra vez al mismo daño. Perdonar significa entregarle a Dios el derecho de cobrar. Es decir, Señor, esto me dolió, esto fue injusto, y yo suelto la cuenta, ya no voy a ser yo quien la administre. Y en el momento en que sueltas esa cuenta, la carga cae de tus hombros. Piensa en José otra vez. Sus propios hermanos lo vendieron. Perdió su casa, su padre, su libertad, años enteros de su vida. Nadie habría podido reprocharle si hubiera guardado rencor. Y cuando finalmente los tuvo delante, con todo el poder de Egipto en sus manos, con la capacidad de destruirlos, hizo algo que todavía sorprende. Lloró y los abrazó. Les dijo aquella frase que ha atravesado los siglos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. José no dijo que lo que hicieron estuvo bien. Reconoció el mal, pero eligió no vivir amarrado a él, y esa decisión no lo benefició solo a él. Salvó a toda su familia. Tal vez tú también tienes una cuenta pendiente que has estado cobrando durante años en tu interior, y quizás hoy sea el día de soltarla, no por quien te hirió, sino por ti. Hay otra carga que quiero mencionar, porque muchos la llevan sin darse cuenta. La carga de las expectativas ajenas. Hay personas que viven agotadas no por sus propias metas, sino por intentar cumplir una vida que otros diseñaron para ellas. Estudiaste lo que se esperaba de ti, elegiste el camino que menos decepcionaba, te callaste opiniones para no incomodar, renunciaste a cosas que amabas porque no encajaban con lo que se supone que debías ser. Y ahora cargas una vida que no se siente completamente tuya. Quiero que sepas que Dios no te creó para cumplir el guión de nadie. Él tiene un propósito específico para ti, y ese propósito no depende de la aprobación de tu familia, de tu entorno, ni de quienes opinan desde afuera. Jesús mismo fue criticado constantemente. Le dijeron que comía con la gente equivocada, le cuestionaron sus decisiones. Su propia familia, en algún momento, pensó que había perdido el juicio. Y él siguió haciendo lo que el Padre le había encomendado. Si el Hijo de Dios no logró la aprobación unánime, tú tampoco la vas a conseguir. Y está bien, suelta la necesidad de que todos entiendan tu camino. Algunos nunca lo harán, y eso no significa que estés equivocado. Si este mensaje está ministrando tu corazón, apoya el video con tu me gusta. Ese gesto sencillo permite que llegue a otra persona que hoy también está cargando algo que necesita soltar. Sigamos. Quiero contarte la historia de una mujer llamada Marta. Durante casi 12 años, cargó una culpa que no compartió con nadie. Había tomado una decisión en su juventud que cambió el rumbo de su vida y de la de otras personas. Nunca lo habló, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con nadie de su iglesia. Por fuera, parecía una mujer entera. Servía, ayudaba, sonreía. Pero cada noche, cuando se quedaba sola, ese recuerdo volvía. Ella oraba, pedía perdón, y al día siguiente volvía a pedir perdón por lo mismo. Una y otra vez, durante años, como si Dios necesitara que se lo recordara. Un día,
En una conversación con una mujer mayor de su congregación, se quebró y contó todo. Esperaba juicio, esperaba que la miraran distinto. Pero esa mujer solo la escuchó, la tomó de las manos y le hizo una pregunta que le cambió la vida. Le preguntó, ¿cuántas veces le has pedido perdón a Dios por esto? Marta respondió que no sabía. Miles de veces. Y la mujer le dijo, entonces, la primera vez Él ya te perdonó. Todas las demás las hiciste tú sola, cargando algo que Él ya había soltado. Marta lloró como no lo había hecho en 12 años, no de tristeza, sino de alivio. Hoy ella cuenta que aquella noche durmió distinto, que despertó liviana, que por primera vez en más de una década pudo pensar en ese recuerdo sin que le doliera igual. No fue magia, fue entender algo simple. Dios no necesita que le recuerdes lo que Él ya decidió olvidar. En el libro del profeta Miqueas hay una imagen preciosa. Dice que Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar. Y alguien agregó una idea que vale la pena recordar. En ese mar no hay pesca permitida. Deja de sacar del fondo lo que Dios ya hundió. Ahora quiero hablarte de algo práctico, porque entender esto con la cabeza es una cosa y vivirlo es otra. ¿Cómo se suelta realmente algo que has cargado durante años? Lo primero es nombrarlo. No puedes soltar lo que no reconoces. Muchas personas viven con un malestar difuso sin identificar de dónde viene. Toma un momento a solas, en silencio, y ponle nombre a eso que pesa. Escríbelo si hace falta. Lo segundo es entregarlo con palabras. Habla con Dios de forma concreta, no con oraciones generales, sino diciendo exactamente qué es lo que quieres soltar. Señor, te entrego esta culpa por esto. Señor, suelto el resentimiento hacia esta persona. Lo tercero es lo más difícil. Cuando el recuerdo vuelva y va a volver, no lo recojas otra vez. Vas a sentir el impulso de rumiar, de repasar, de volver a juzgarte. Y en ese momento tienes que decidir conscientemente, esto ya lo entregué. No es un evento único, es una práctica. Habrá días en que tendrás que soltarlo 3 veces antes del mediodía. Y eso está bien. Cada vez que lo sueltas, el peso se hace un poco menos familiar. Lo cuarto es no hacerlo solo. Si hay algo que has cargado durante años en secreto, considera hablarlo con alguien de confianza, con un pastor, con un profesional si es necesario. Lo que se guarda en la oscuridad crece. Lo que sale a la luz pierde fuerza. Y lo quinto, sé paciente contigo. La libertad interior no llega de golpe, llega como llega el amanecer, lentamente, hasta que un día notas que ya hay luz. Hay una escena en la resurrección de Lázaro que muchos pasan por alto y que quiero mostrarte. Jesús llama a Lázaro y éste sale de la tumba. Ya está vivo, el milagro ya ocurrió, pero sale envuelto en las vendas con las que lo habían sepultado. Camina, pero atado, y Jesús dice algo interesante a los que estaban ahí. Les dice, desátenlo y déjenlo ir. Piensa en eso. Lázaro estaba vivo, pero seguía con la ropa de muerto puesta. Hay muchas personas así, personas que ya recibieron el perdón de Dios, pero siguen caminando con las vendas de su pasado. Vivas, pero atadas, perdonadas pero sin sentirse libres. Si ese eres tú, quiero decirte hoy que el milagro ya ocurrió. Dios ya te dio vida. Lo que falta es quitarte las vendas. Y esas vendas son las creencias que sigues repitiendo sobre ti mismo, que no mereces, que siempre vas a ser el que falló, que tu historia te descalifica. Quítatelas, ya no eres eso. Quiero decirte algo sobre la identidad, porque en el fondo de todo esto hay una pregunta sobre quién eres. Cuando cargas culpa durante mucho tiempo, tu error deja de ser algo que hiciste y empieza a ser algo que eres. Y esa transición es peligrosa, porque una acción se puede corregir, pero una identidad se defiende. Dios no te define por tu peor momento. Piensa en cómo trató a sus discípulos.
Pedro lo negó 3 veces en la noche más importante, y Jesús lo restauró y le confió su iglesia. Pablo perseguía cristianos y terminó escribiendo buena parte del Nuevo Testamento. David cometió errores graves siendo rey y sigue siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ninguno de ellos fue definido por su caída, y tú tampoco. Tu nombre no es tu error, tu nombre es hijo, y eso no cambia con lo que hiciste ni con lo que te hicieron. Hay algo más que quiero mencionarte, porque a veces la carga no viene de un error propio ni de una herida ajena. A veces viene de una pérdida. Hay personas que cargan un duelo que nunca elaboraron, alguien que se fue, un proyecto que murió, una etapa que terminó de golpe, y siguieron adelante porque tenían que hacerlo sin darse el permiso de llorar lo que se perdió. Y ese duelo no procesado se convierte en un peso silencioso que aparece en forma de cansancio, de irritabilidad, de tristeza sin causa aparente. Si ese es tu caso, quiero decirte que llorar no es falta de fe. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo sabiendo que iba a resucitarlo. Sabía el final y aún así lloró. Dios no te pide que finjas fortaleza, te da permiso para sentir. Date ese permiso, nombra lo que perdiste, llóralo si hace falta, y permite que Dios entre en ese lugar que has mantenido cerrado. Porque hay heridas que no sanan porque nunca las hemos dejado abrir. Quiero detenerme en algo que casi nadie menciona cuando se habla de soltar. La carga puede volverse familiar, y lo familiar, aunque duela, da una extraña sensación de seguridad. Suena contradictorio, pero es real. Cuando has vivido tanto tiempo con un peso, ese peso se convierte en parte de tu identidad. Sabes cómo funcionar con él. Sabes qué esperar. Y la idea de vivir sin él, aunque suene mejor, también da miedo, porque no sabes quién eres sin esa carga. Hay personas que han cargado culpa tanto tiempo que sin ella se sienten desnudas. Personas que han vivido con resentimiento tanto tiempo que soltarlo se siente como perder una parte de sí mismas. Si algo de eso resuena en ti, quiero que sepas que es normal y que Dios lo entiende. Pero también quiero decirte que del otro lado hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión más ligera, más libre, capaz de disfrutar sin culpa. Y esa versión vale la pena descubrirla. No temas soltar lo conocido. El vacío que deja una carga siempre lo llena algo mejor. Hay una pregunta que puede ayudarte a discernir qué estás cargando innecesariamente. Es sencilla, pero incómoda. Pregúntate esto. Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué sigo pagando? Si esa pregunta te genera resistencia, presta atención, porque ahí puede haber algo importante. A veces seguimos pagando porque en el fondo no creemos que el perdón haya sido suficiente. Sentimos que debemos aportar algo, sufrir un poco más, demostrar arrepentimiento con dolor. Pero eso convierte la gracia en transacción. Y la gracia, por definición, no se paga. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo 3 palabras que cambiaron la historia. Consumado es, terminado, completo, nada pendiente. Si Él dijo que estaba terminado, ¿quién eres tú para reabrir el caso? Suelta la cuota que sigues pagando. Ya fue cubierta. Quiero hablarte también de las cargas que heredamos. Hay personas que crecieron en hogares donde el amor se sentía condicional, donde había que ganárselo con buenas notas, con obediencia, con no dar problemas, y crecieron creyendo que el afecto siempre tiene un precio. Y sin darse cuenta, proyectaron eso sobre Dios. Empezaron a relacionarse con Él como quien se relaciona con un padre exigente al que hay que complacer para no perder su favor. Si esa es tu historia, quiero decirte algo. Dios no es como quien te falló. Su amor no se gana ni se pierde según tu desempeño. No te ama más los días que horas y menos los días que fallas. Su amor no fluctúa. Y esa constancia es difícil de creer para quien nunca la experimentó. Toma tiempo, pero es real.
Deja que Dios te enseñe una forma distinta de ser amado, una donde no tengas que rendir para pertenecer. Hay una imagen que quiero compartirte porque me parece muy clara. Imagina a alguien que camina cargando una mochila enorme, llena de piedras. Lleva años así. Los hombros le duelen, la espalda se le encorvó, camina más lento que los demás. Y cada piedra tiene un nombre. Esta es la vez que fallé. Esta es lo que me hicieron. Esta es lo que dije y no debí decir. Esta es la persona que no perdoné. Un día alguien se le acerca y le dice que puede dejar la mochila en el suelo, que hay alguien dispuesto a cargarla por él. Y su primera reacción es de duda. ¿Cómo va a ser tan fácil? Llevo años con esto. Debe haber algo más que hacer, pero no hay nada más que hacer. Solo soltar las correas. El Evangelio es escandalosamente simple en ese punto. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». No dijo: «Vengan cuando estén limpios». Dijo: «Vengan cargados, vengan así con la mochila puesta, y yo se las quito. Suelta las correas». Ese es todo el requisito. Quiero decirte algo sobre lo que ocurre después de soltar. Muchas personas esperan que al soltar una carga sientan inmediatamente una euforia, una liberación espectacular. Y cuando eso no pasa, piensan que no funcionó. Pero la libertad interior casi nunca llega con fuegos artificiales. Llega en detalles. Llega el día en que alguien menciona ese tema y notas que ya no te aprieta el pecho igual. Llega la noche en que ese recuerdo aparece y puedes seguir durmiendo. Llega el momento en que ves a esa persona y ya no sientes el impulso de reclamar. Son cambios pequeños que se acumulan. Así que no midas tu sanidad por lo que sientes hoy, mídela por lo que ya no te afecta como antes. Y si todavía duele, no significa que no fuiste perdonado. Significa que la herida sigue cicatrizando. Y las cicatrices toman su tiempo. Sé paciente con tu propio proceso. Dios lo es. Hay un tipo de carga que quiero mencionar aparte porque es especialmente cruel. La carga de lo que no hiciste. No solo cargamos por lo que hicimos mal, también cargamos por lo que dejamos de hacer. La llamada que no hicimos a tiempo, la visita que postergamos, y ya no pudo ser. Las palabras que nunca dijimos a alguien que ya no está. La oportunidad de ayudar que dejamos pasar. Esa culpa es particularmente pesada porque no tiene reparación posible. No puedes volver atrás. No puedes hacer ahora lo que no hiciste entonces. Si cargas algo así, quiero decirte 3 cosas. La primera es que tú no sabías entonces lo que sabes ahora. Estás juzgando a la persona que fuiste con la información que tienes hoy. Y eso es injusto contigo. Tomaste esa decisión con lo que tenías en ese momento, con el cansancio, la ignorancia o el miedo que tenías ese día. La segunda es que Dios no te pide que repares lo irreparable. Te pide que le entregues lo que ya no puedes cambiar. Hay cosas que solo Él puede sanar, incluso en las personas que ya no están. Y la tercera es que puedes honrar ese dolor haciendo distinto hoy. Si no llamaste entonces, llama hoy a quien sí puedes. Si no estuviste ahí, está aquí ahora. La mejor manera de sanar una omisión del pasado es la presencia en el presente. No te quedes atrapado en un ayer que no puedes editar. Vive el hoy que sí está en tus manos. Quiero hablarte de algo que suele confundirse. Soltar no es olvidar. Hay personas que piensan que perdonar significa borrar el recuerdo. Y cuando el recuerdo persiste, creen que no perdonaron de verdad. Pero la memoria no funciona así. Vas a recordar lo que pasó, probablemente por el resto de tu vida. La diferencia está en cómo lo recuerdas. Al principio, el recuerdo viene con dolor agudo, con rabia, con ganas de llorar o de gritar. Con el tiempo y con la sanidad de Dios, ese mismo recuerdo empieza a venir con otra textura. Sigue estando, pero ya no gobierna. Puedes pensarlo sin que te arruine el día. Eso es sanidad. No la desaparición del recuerdo,
sino la pérdida de su poder. Jesús resucitado conservó las marcas en sus manos. No desaparecieron, pero ya no sangraban. Eran testimonio, no herida. Tus cicatrices pueden llegar a ser lo mismo, marcas de algo que ocurrió y que sobreviviste, no heridas que siguen abiertas. Quiero cerrar esta parte con una idea que espero que te acompañe. El peso que has cargado no fue en vano en el sentido de que te enseñó cosas. Te dio compasión hacia otros que sufren, te quitó el juicio fácil, te hizo entender que las personas son más complejas que sus errores. Pero haber aprendido de una carga no significa que debas seguir cargándola. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya se quedó en ti lo que tenía que quedarse. Ahora puedes dejar el resto. Toma la lección y suelta la piedra. Ese es el intercambio que Dios te está proponiendo hoy. Quiero hablarte del cuerpo, porque las cargas del alma no se quedan solo en el alma. Cuando llevamos años con culpa, resentimiento o duelo no resuelto, el cuerpo lo registra. Aparece el insomnio. Aparece la tensión en los hombros que no cede con ningún masaje. Aparece el cansancio que no se quita durmiendo. Aparece esa opresión en el pecho que llega sin aviso. No es imaginación. El peso emocional tiene consecuencias físicas reales. Por eso, soltar no es solo un asunto espiritual. Es también un acto de cuidado hacia tu propia salud. Cuando decides perdonar, tu cuerpo descansa. Cuando dejas de castigarte, duermes mejor. Cuando entregas la carga, la respiración se hace más profunda. Dios te diseñó como una unidad. Lo que ocurre en tu espíritu afecta tu mente y tu cuerpo. Y cuando Él sana lo profundo, todo lo demás empieza a acomodarse. Así que, si has estado sintiéndote agotado, sin explicación médica clara, tal vez tu cuerpo esté pidiéndote que sueltes algo que tu mente todavía no quiere reconocer. Escúchalo. A veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Hay un pasaje en los Salmos donde David describe exactamente esto. Habla de cuando callaba, cuando no confesaba lo que llevaba dentro, y dice que sus huesos se envejecieron y su vigor se secó. Y después describe el alivio que llegó cuando finalmente lo entregó. David, que era rey, que tenía todo, describe el peso de guardar algo en silencio como algo que le secaba los huesos. No guardes en silencio lo que te está secando. Quiero hablarte de la libertad, porque creo que muchas personas no saben para qué la quieren. Cuando finalmente sueltas una carga, aparece una pregunta que puede desconcertar. ¿Y ahora qué? Durante años, tu energía estuvo ocupada en sostener ese peso, en justificarte, en rumiar, en defenderte de recuerdos. Y cuando eso se va, queda espacio disponible. Ese espacio es un regalo. Y también es una responsabilidad, porque la libertad no es solo la ausencia de cadenas, es la posibilidad de caminar hacia algo. ¿Qué harías si no cargaras esa culpa? ¿A qué te dedicarías si no gastaras energía en ese resentimiento? ¿Quién podrías ser si dejaras de defenderte de tu propio pasado? Piénsalo, porque esas respuestas son pistas de lo que Dios quiere hacer contigo. Muchas veces el propósito estuvo ahí todo el tiempo, esperando a que hubiera espacio para él. La mujer que Jesús liberó en aquella casa no volvió a su vida anterior. Algo cambió. El perdón no fue solo el final de una etapa, fue el comienzo de otra. Lo mismo puede pasar contigo. Lo que hoy sueltas puede ser la puerta de lo que viene. Quiero decirte una cosa más antes de la oración. Habrá momentos en que alguien te recuerde tu pasado. Puede ser sin mala intención o puede ser con la intención de herirte. Y en ese momento vas a sentir el impulso de encogerte, de justificarte, de volver a sentir vergüenza. Quiero prepararte para eso. Cuando alguien intente definirte por lo que fuiste, recuerda quién dijo la última palabra sobre tu vida. No fue esa persona, fue Dios. Y Él ya dijo perdonado, ya dijo hijo, ya dijo libre. No tienes que dar explicaciones a quien te juzga con información vieja. No tienes que defender tu presente ante quien solo conoce tu pasado.
Solo sigue caminando. Tu vida hablará más fuerte que cualquier recuerdo que otros quieran usar en tu contra. Y si en algún momento vuelve la vergüenza, vuelve también a esta verdad. Lo que Dios cubrió, nadie lo puede descubrir para condenarte. Quiero contarte una escena más de los Evangelios, porque ilustra algo que necesitas ver. Un hombre paralítico llevaba 38 años junto a un estanque donde, según creían, el agua se movía y sanaba a quien entrara primero. 38 años esperando su turno, viendo a otros entrar antes que él. Jesús se le acerca y le hace una pregunta que parece absurda. Le pregunta si quiere ser sano. Piensa en eso. Un hombre que lleva 38 años ahí y le preguntan si quiere sanarse. Parece obvio. Pero la pregunta no era absurda, era necesaria. Porque después de tanto tiempo, hay personas que se acostumbran a su condición. Su identidad se construyó alrededor de ella, y sanarse implicaría cambiar todo, asumir responsabilidades que la enfermedad les evitaba. Y ese hombre, en lugar de decir sí, respondió con una explicación. Dijo que no tenía quien lo metiera al agua, que otros bajaban antes que él. Tenía razones, tenía justificaciones, llevaba años ensayándolas. Jesús no discutió con sus razones. Simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y quiero hacerte la misma pregunta hoy con todo el cariño. ¿Quieres ser libre de eso que cargas? No respondas rápido. Pregúntatelo de verdad. Porque a veces una parte de nosotros se aferra a la carga, aunque duela, porque nos da una explicación de por qué nuestra vida es como es. Si estás dispuesto a soltar de verdad, Dios está más que dispuesto a liberarte. Solo di que sí, y levántate. Quiero orar contigo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra los ojos y respira. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti por esta persona. Tú conoces exactamente lo que ha estado cargando. Tú sabes lo que nadie más sabe, ese peso que lleva en silencio desde hace tanto tiempo. Señor, hoy te pido que rompas toda cadena de culpa que ya fue perdonada, que silencies toda voz de condenación que no viene de ti, que sanes las heridas que le dejaron otros y las que se hizo a sí mismo. Dale la valentía de perdonar a quien lo lastimó. Dale la humildad de perdonarse, y dale la certeza de que tú ya lo hiciste hace mucho tiempo. Te pido que hoy sea una fecha marcada en su vida, el día en que soltó lo que no le correspondía cargar, el día en que empezó a caminar liviano, que pueda dormir en paz esta noche, que pueda mirarse al espejo sin reproche, que pueda recordar su historia sin que le duela igual. Desátalo, Señor, y déjalo ir libre. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate un momento en silencio. Deja que eso se asiente. Hoy no llegaste a este mensaje por casualidad. Algo dentro de ti estaba pidiendo permiso para soltar, y quizás estas palabras fueron ese permiso. No tienes que seguir cargando lo que ya fue perdonado. No tienes que seguir cobrando una deuda que Dios ya archivó. No tienes que seguir siendo el fiscal de tu propia vida. Puedes caminar liviano, puedes empezar de nuevo, puedes mirar el futuro sin que el pasado te tire del brazo. Y si mañana el peso intenta volver, recuerda esto, ya lo entregaste, y lo que se entrega a Dios no se recoge otra vez. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por darle a tu alma este espacio en medio de todo lo que llevas. Si estas palabras te ayudaron, te invito a suscribirte al canal, porque aquí siempre habrá un lugar donde el corazón puede respirar sin exigencias. Que Dios te dé una paz que no tengas que explicar, que te haga sentir liviano por primera vez en mucho tiempo, y que nunca olvides que fuiste perdonado antes incluso de que supieras pedirlo. Y recuerda, aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar.